El elegido en las sombras. En los días en que los reinos se levantaban y caían como polvo ante el viento, cuando los cielos parecían guardar silencio y la tierra clamaba por justicia, surgió un rumor entre las aldeas de Israel. Un susurro sobre un joven desconocido. Su nombre era Eliab. No era rey, ni guerrero, ni sacerdote. Era un simple pastor, de manos curtidas por el sol y mirada profunda como la noche. Vivía entre colinas áridas, cuidando ovejas que no le pertenecían, ignorado por todos, excepto por Dios. Cada noche, mientras el mundo dormía, Eliab sentía algo extraño, una presencia. No era miedo, era un llamado. Una voz suave, como el viento entre los olivos. Levántate, porque has sido escogido. Eliab pensó que era su imaginación. ¿Cómo podría Dios elegir a alguien como él? Sin linaje, sin poder, sin voz. Pero entonces comenzaron las señales. El cielo se tornó rojo como sangre al amanecer. Las ovejas se inquietaban sin razón. Y en sueños, veía una ciudad ardiendo, y una espada cubierta de luz descendiendo del cielo. Una noche, incapaz de ignorarlo más, Eliab cayó de rodillas sobre la tierra seca. Si eres tú, háblame claramente, susurró. El viento se detuvo. El silencio se volvió pesado. Y entonces, la tierra tembló bajo él. Una luz descendió desde los cielos, envolviéndolo completamente. No quemaba, pero atravesaba su alma. Y la voz regresó, esta vez más fuerte, más clara. Eliab, mi pueblo ha caído en oscuridad. Un rey corrupto ha vendido su alma, y un mal antiguo ha despertado. Tú, serás mi instrumento. El corazón de Eliab latía con fuerza. ¿Yo? Señor, no soy digno. No necesitas ser digno. Necesitas obedecer. La luz desapareció. El mundo volvió a la normalidad, pero Eliab ya no era el mismo. Esa misma noche, a lo lejos, en la ciudad que había visto en sueños, una sombra gigantesca se levantó entre las murallas. Y un grito desgarrador rompió el cielo. El mal había despertado. Y Eliab acababa de ser elegido para enfrentarlo. La ciudad del rey caído. El grito aún resonaba en los oídos de Eliab mientras descendía apresuradamente de las colinas al amanecer. No llevaba espada, ni armadura, solo su cayado de pastor y una determinación que no era suya. El viento soplaba con fuerza, como si lo empujara hacia su destino. La ciudad que había visto en sus sueños finalmente apareció ante él. Sus murallas, antes firmes y orgullosas, estaban agrietadas. El aire olía a humo y desesperación. Y sobre las puertas, colgaban estandartes rasgados, símbolos de un reino que alguna vez fue bendecido. Eliab sintió un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Al cruzar las puertas, el silencio era antinatural. No había niños, ni comerciantes, ni soldados patrullando. Solo sombras, moviéndose entre los callejones. «Hola», susurró. Nadie respondió. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era un anciano, encorvado, con túnicas sucias y ojos llenos de miedo. «Forastero», dijo con voz temblorosa. «Debiste huir mientras podías». Eliab se acercó lentamente. «¿Qué ha pasado aquí?» El anciano miró hacia el palacio, cuyas torres parecían ennegrecidas por algo más que fuego. «El rey», susurró. «Ya no es el mismo». El aire se volvió más frío. «Hace noches, comenzó a escuchar voces, como tú dices que escuchaste», continuó. «Pero no eran de Dios». Eliab sintió un escalofrío. Prometían poder, dominio, vida eterna. El anciano apretó los puños. Y él aceptó. Un estruendo sacudió la ciudad. Desde el palacio, una energía oscura se elevó como humo viviente, cubriendo el cielo. «Ahora», dijo el anciano, retrocediendo. «Algo habita en él». De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, seguido por pasos pesados, inhumanos. De las sombras surgieron figuras torcidas, hombres y mujeres, pero deformados, con ojos vacíos y movimientos antinaturales. «Corre», gritó el anciano. Pero Eliab no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero la voz volvió. «No temas». Las criaturas comenzaron a acercarse. Una de ellas se lanzó directamente hacia él. Eliab cerró los ojos, levantando su cayado instintivamente. Y en ese instante, una luz brillante estalló desde sus manos. Las sombras retrocedieron con un chillido inhumano. Eliab abrió los ojos, sorprendido. La luz provenía de él. Las criaturas dudaron, pero no huyeron. Porque en lo alto del palacio, dos ojos ardientes, llenos de oscuridad, observaban todo.
El verdadero enemigo ya había notado su presencia en la ciudad del rey caído. El grito aún resonaba en los oídos de Eliab mientras descendía apresuradamente de las colinas al amanecer. No llevaba espada, ni armadura, solo su cayado de pastor y una determinación que no era suya. El viento soplaba con fuerza, como si lo empujara hacia su destino. La ciudad que había visto en sus sueños finalmente apareció ante él. Sus murallas, antes firmes y orgullosas, estaban agrietadas. El aire olía a humo y desesperación. Y sobre las puertas, colgaban estandartes rasgados, símbolos de un reino que alguna vez fue bendecido. Eliab sintió un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Al cruzar las puertas, el silencio era antinatural. No había niños, ni comerciantes, ni soldados patrullando. Solo sombras, moviéndose entre los callejones. «Hola», susurró. Nadie respondió. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era un anciano, encorvado, con túnicas sucias y ojos llenos de miedo. «Forastero», dijo con voz temblorosa. «Debiste huir mientras podías». Eliab se acercó lentamente. «¿Qué ha pasado aquí?» El anciano miró hacia el palacio, cuyas torres parecían ennegrecidas por algo más que fuego. «El rey», susurró. «Ya no es el mismo». El aire se volvió más frío. «Hace noches, comenzó a escuchar voces, como tú dices que escuchaste», continuó. «Pero no eran de Dios». Eliab sintió un escalofrío. Prometían poder, dominio, vida eterna. El anciano apretó los puños. Y él aceptó. Un estruendo sacudió la ciudad. Desde el palacio, una energía oscura se elevó como humo viviente, cubriendo el cielo. «Ahora», dijo el anciano, retrocediendo. «Algo habita en él». De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, seguido por pasos pesados, inhumanos. De las sombras surgieron figuras torcidas, hombres y mujeres, pero deformados, con ojos vacíos y movimientos antinaturales. «¡Corre!», gritó el anciano. Pero Eliab no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero la voz volvió. «No temas». Las criaturas comenzaron a acercarse. Una de ellas se lanzó directamente hacia él. Eliab cerró los ojos, levantando su cayado instintivamente. Y en ese instante, una luz brillante estalló desde sus manos. Las sombras retrocedieron con un chillido inhumano. Eliab abrió los ojos, sorprendido. La luz provenía de él. Las criaturas dudaron, pero no huyeron. Porque en lo alto del palacio, dos ojos ardientes, llenos de oscuridad, observaban todo. El verdadero enemigo ya había notado su presencia. La espada de luz. Los ojos ardientes en lo alto del palacio no parpadeaban. Observaban. Esperaban. Y entonces, desaparecieron. El silencio cayó por un instante, pero no era paz, era advertencia. Las criaturas rodeaban a Eliab, moviéndose en círculos, como bestias guiadas por una voluntad superior. Sus cuerpos temblaban, como si lucharan por recordar lo que alguna vez fueron. Eliab apretó su cayado con fuerza. «Señor, ¿qué hago?», susurró. La respuesta no tardó. «No pelees con tu fuerza, pelea con la mía». Las criaturas atacaron. Eliab levantó el cayado, pero esta vez no cerró los ojos. Algo dentro de él despertó. La luz volvió a surgir, pero no era como antes. Era más intensa, más pura. Y de pronto, el cayado comenzó a transformarse. La madera crujió, como si una fuerza invisible la moldeara. La luz lo envolvió completamente, hasta que ya no era un simple bastón de pastor. En sus manos ahora brillaba una espada. Una espada hecha de luz viva. Las criaturas se detuvieron, retrocediendo con temor. Eliab también temblaba, pero no de miedo. «¿Esto es tu poder?», preguntó en voz baja. «Es solo el comienzo». La primera criatura saltó hacia él. Eliab reaccionó por instinto. Un solo movimiento. La espada de luz cortó el aire, y al tocar a la criatura, no la destruyó, la liberó. Un destello. Y el cuerpo cayó al suelo, sin oscuridad. Eliab respiró agitadamente. «No, los estoy matando. Los estás salvando». Las demás criaturas rugieron, pero ahora había duda en sus movimientos. Eliab dio un paso adelante. Luego otro. Y con cada golpe de la espada de luz, las sombras retrocedían, disipándose como niebla ante el amanecer. Pero entonces, un rugido profundo sacudió toda la ciudad. El suelo se agrietó. Y desde el palacio, una voz oscura y antigua resonó como un trueno. «¿Quién osa desafiarme?».
La espada de Eliab vibró en sus manos. La luz parpadeó por un segundo. Y la voz susurró, más seria que antes. Prepárate, porque lo que viene, no es humano. Las puertas del palacio comenzaron a abrirse lentamente. Y una sombra gigantesca empezó a emerger desde el interior. El rey poseído. Las enormes puertas del palacio se abrieron con un estruendo que hizo temblar la ciudad entera. Un viento oscuro salió desde su interior, frío, pesado, como si trajera consigo el aliento de algo antiguo. Eliab retrocedió un paso. La espada de luz vibraba en sus manos, como si reaccionara a la presencia que emergía. Primero, silencio. Luego, pasos. Lentos. Firmes. Inhumanos. Una figura apareció entre las sombras del palacio. Era el rey. Pero ya no era un hombre. Su corona estaba torcida, como si rechazara su propia autoridad. Sus ojos, completamente negros, sin rastro de humanidad. Su piel parecía quebrarse, dejando ver grietas por donde se filtraba una oscuridad viva. ¿Y su voz? No era una sola. Era muchas. Así que, tú eres el elegido, dijo, con un eco que parecía venir de otro mundo. Eliab tragó saliva, pero no bajó la espada. Todavía hay luz en ti, respondió con firmeza. No tienes que seguir así. El rey sonrió. Una sonrisa imposible. ¿Luz? Susurró. Yo he visto lo que hay más allá de la luz. El cielo se oscureció de golpe. He probado el poder de los abismos, y ahora, soy más que un rey. De pronto, la tierra se abrió bajo sus pies, y una energía oscura se elevó, envolviéndolo completamente. Su cuerpo comenzó a transformarse. Sus brazos se alargaron, su voz se volvió un rugido, y una gigantesca silueta se formó detrás de él, como si algo mucho más grande estuviera usando su cuerpo como un simple recipiente. Eliab apretó los dientes. No eres un dios, dijo. Solo eres una mentira. La criatura rugió con furia. Soy el fin de tu pueblo. Y atacó. El impacto sacudió todo. Eliab fue lanzado contra el suelo, la espada escapando de sus manos por un instante. El aire se le fue del pecho. Por primera vez, sintió miedo. La criatura avanzaba lentamente hacia él. Mira cómo cae tu esperanza, susurró la voz múltiple. Mira cómo tu fe se rompe. Eliab intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La espada de luz estaba a unos metros de distancia. Demasiado lejos. La oscuridad comenzó a envolverlo. Y por un instante, el silencio volvió. Pero esta vez, no había voz. No había luz. Solo duda. ¿Y si, no soy suficiente? Murmuró Eliab. La criatura levantó su mano gigantesca, lista para destruirlo. Y justo antes del golpe final, un susurro, más débil, pero aún presente, regresó. Nunca lo ha sido, pero yo sí. La espada de luz comenzó a brillar intensamente a la distancia, como respondiendo a algo más grande que Eliab. Algo que estaba a punto de manifestarse. La fe que vence a la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. La gigantesca mano de la criatura descendía lentamente, como si el mismo aire se resistiera al final. Eliab, aún en el suelo, apenas podía respirar. Pero entonces, la espada de luz brilló. No como antes. Esta vez, ardía. Una luz pura, intensa, imposible de ignorar. Eliab levantó la mirada. Y en ese instante, comprendió. No se trataba de su fuerza. No se trataba de su valentía. Nunca lo fue. Era fe. Con un último esfuerzo, estiró su mano hacia la espada. Señor, si estás conmigo, susurró. Entonces levántame. La espada respondió. Un rayo de luz salió disparado hacia él, envolviendo su cuerpo por completo. Y Eliab se levantó. La criatura golpeó el suelo donde él había estado un segundo antes, provocando una explosión de polvo y piedra. Pero Eliab ya no estaba ahí. Ahora estaba de pie. Sostenía la espada. Y la luz, no solo lo rodeaba, salía de él como un fuego vivo. Sus ojos brillaban. Su miedo había desaparecido. No peleo solo, dijo con una voz firme, que no parecía completamente suya. La criatura rugió y atacó nuevamente, con una furia desatada. Pero esta vez, Eliab no retrocedió. Corrió hacia ella. Cada paso hacía temblar el suelo. Cada latido parecía resonar con algo eterno. La oscuridad lanzó sombras contra él, pero al tocar la luz, se desvanecían. Esto termina hoy, gritó Eliab. Saltó. Y con todas sus fuerzas, levantó la espada por encima de su cabeza.
La luz se concentró en la hoja, volviéndose tan brillante que parecía un pedazo del cielo mismo. Y entonces, descendió. El impacto fue silencioso. Por un segundo, nada ocurrió. La criatura quedó inmóvil. El mundo contuvo el aliento. Y luego, una grieta de luz atravesó su cuerpo. Un grito desgarrador, lleno de dolor y furia, sacudió los cielos. La oscuridad comenzó a romperse, a separarse, a huir. Dentro de la criatura, por un instante, se vio el rostro del rey. Libre. Sus ojos, ya sin sombras, miraron a Eliab. Y con su último aliento, susurró: «Gracias». La luz explotó. La oscuridad desapareció. Y la ciudad cayó en un silencio profundo. Eliab cayó de rodillas, agotado. La espada se desvaneció lentamente en sus manos. Todo había terminado. ¿O no? Porque en lo alto del cielo, entre las nubes que comenzaban a abrirse, algo más observaba. Algo que no había intervenido, pero que ahora parecía despertar. El nuevo comienzo. El cielo, que había estado cubierto por tinieblas, comenzó a abrirse lentamente. Rayos de luz descendieron sobre la ciudad, tocando las calles, las murallas, los rostros de aquellos que poco a poco salían de sus escondites. La oscuridad había desaparecido. Eliab permanecía de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu, más vivo que nunca. Miró sus manos. Vacías. La espada de luz ya no estaba. ¿Todo terminó?, susurró. El viento sopló suavemente. Y la voz regresó, pero distinta. Más profunda. Más inmensa. Una batalla ha terminado, pero la historia apenas comienza. Eliab levantó la mirada hacia el cielo. Las nubes se abrieron completamente, y por un instante, vio algo imposible de describir. No era una forma, no era un rostro. Era gloria. Era presencia. Y en medio de esa luz, comprendió algo que jamás olvidaría. No había sido elegido para destruir. Había sido elegido para restaurar. Detrás de él, pasos comenzaron a escucharse. Los sobrevivientes de la ciudad se acercaban lentamente. Sus rostros, antes llenos de miedo, ahora reflejaban esperanza. El anciano, el mismo que le había advertido al entrar, cayó de rodillas frente a él. «Dios te envió», dijo con lágrimas en los ojos. Eliab negó suavemente. «No, Dios no envió a un guerrero», respondió. «Envió a un siervo». El silencio se volvió reverente. El viento movía los estandartes rotos, como si anunciara un nuevo comienzo. Pero entonces, Eliab sintió algo. Un leve estremecimiento en su interior. Como un eco. Como si aquella voz no se hubiera ido completamente. Y en lo profundo de su ser, una última palabra resonó. «Prepárate». Eliab cerró los ojos. Y por primera vez, sonrió. Porque entendió. Esto no era el final. Era el inicio de algo mucho más grande.